Después de bajar hasta el sur haciendo noche en Murcia, ahora toca la prueba de fuego, 1200 kilómetros de regreso a casa cruzando España. Esta vez no haremos paradas de noche. El reto es completar el trayecto de vuelta usando exclusivamente la red Ionity, sin cambiar mi forma de viajar. ¿Aguantará el ritmo mi Mercedes CLA 250 Plus en un solo tirón? Vamos a analizar los datos. Hacemos reset. El coche está cargado al 100%. Ponemos el destino en el embus y él nos planifica las paradas. Aquí vemos la primera parada después de 452 kilómetros en el Ionity de Murcia. Llegaremos con un 19% y cargaremos 8 minutos. Después llegaremos hasta los 735 kilómetros. Esto es el total de kilómetros. Llegaremos con un 10% de batería y cargaremos unos 28 minutos. Esto es en el Ionity de Torrent. Y ya directamente con esa carga llegaremos al destino, a Andorra. Nosotros vamos a planificar otra parada más en el Ionity de Reus, que está antes de la subida a Andorra, para que así también lo veáis. Y ya como veis, ya estamos listos para salir y vamos a empezar la ruta. También comentaros de que os suscribáis al canal, que vendrán muchas cosas muy chulas en los próximos vídeos. Próximamente, bueno, este vídeo yo creo que lo colgaré, hoy es domingo, y yo creo que lo colgaré el martes o el miércoles. Después se vienen algunos vídeos como que vamos a ir al Périgord. Périgord está por encima de Toulouse en Francia, estaremos una semanita allí. Y grabaremos la ruta hacia el Périgord, lo que haremos por allí durante 7 días, también lo grabaremos, la vuelta, cómo cargar en Francia. Y bueno, nuestra experiencia sobre todo del viaje ese. Nosotros iremos del 18 de julio al 25 de julio. Luego en septiembre, también os lo he comentado ya, íbamos a ir a Croacia. Al final vamos a cambiar a Portugal. Bueno, nos ha gustado bastante Portugal estos 3 días que hemos estado y se nos ha hecho bastante corto. Así que también haremos un vídeo, estaremos 2 semanitas y media en Portugal. Y también ahí analizaremos profundamente cómo son las cargas en los cargadores de Portugal, que ya visteis en el anterior vídeo, de que van por minutos en vez de por kilovatios hora. Pues bueno, también tendremos que buscar, porque yo la suscripción esta de Mercedes la he contratado solo por un mes. Entonces me da para el viaje a Francia, pero no me da para el viaje a Portugal. Entonces bueno, antes de hacer el viaje, también lo grabaré en el vídeo, analizaremos las distintas tarjetas de suscripción que hay, para que nos cueste baratito el viaje. Bueno, acabamos de pagar el último peaje, el de la carretera de Antequera, la A46 creo que es. Y de momento el consumo está siendo bastante alto y bastante distinto a la ida. Llevamos 163 kilómetros. La verdad que voy un poquito más rápido que en la ida, a una media unos 135 kilómetros por hora aproximadamente. Y el consumo está a 18,3. También es verdad que, bueno, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, casi todo está siendo subida. Entonces, bueno, el consumo 18,4 acaba de pasar. Pero bueno, yo es lo que voy comentando en todos los vídeos. Yo conduzco mirando la carretera sin mirar el consumo. No voy a ir más lento para consumir menos, sino que yo voy grabando o tal y como voy conduciendo, como si no tuviera cámara. A mí el consumo, la verdad, me da igual. A mí no me paga Mercedes ni me paga nadie para que consuma menos o consuma más. Así que bueno, vamos grabando y vamos comentando durante el camino cómo van los consumos. Cada cierto tiempo voy encendiendo la cámara, iré diciendo el consumo y iremos hablando también de otros temas. Bueno, ya estamos llegando al cargador de Puerto Lumbrera. Y si veis, está esto es la autovía. Está aquí a pie de autovía. Vamos a hacer la carga que nos recomienda el navegador de Mercedes. Y ya aprovecharemos. Normalmente cuando cargo siempre voy al baño mientras se carga y tal. Esta vez, para ir analizando la carga y tal, me quedaré aquí en el coche y después, cuando termine de cargar, iré al baño y
y tomaré un cafelito que la verdad que estoy un poquillo cansado. Este es el cargador que tiene Ionity en Puerto Lumbreras, aquí creo que son a 40 kilómetros de Murcia, antes de Murcia viniendo de Granada. Y como veis prácticamente es una estación de servicio. Está prácticamente al lado de la carretera. Aquí vemos al fondo un hotel. Y aquí a la derecha están los cargadores Ionity. Aquí veis, para conectar el cable y tal. Y la potencia máxima de carga, unos 350 kilovatios. Bueno, ya está conectado, está conectando. Bueno, ya está enchufada la manguera. Yo tengo el plug and charge, que no tengo que pasar tarjeta ni nada en estos cargadores. ¿Verdad que está tardando bastante? Ahora. Fin de la carga previsto, 11:30, son 11 minutos porque vamos a cargar del 14% que hemos llegado hasta el 56%. Vamos a cargar un 42% en 12 minutitos. La potencia de carga está siendo 141 cuando antes habíamos visto de que podía cargar hasta 350. Bueno, mientras va cargando voy a comentar más sobre la estación. Si veis ahí a la izquierda hay una gasolinera Cepsa y ahí a la derecha hay unas cafeterías donde hay baños y tal. Sigue cargando igual, 142 kilovatios. Bueno, ha tenido que salir un momento que en la plaza de al lado donde estaba cargando tenían un problema y me han estado pidiendo ayuda. Como veis, ya ha terminado el 56% y ya creo que ha dejado de cargar. No, sigue cargando, sigue cargando. Ha subido al 183 kilovatios y antes cuando me asomó estaba a unos 200 o así. Así que bueno, ya hemos terminado la carga. Bueno, está el 57, ahora lo desconecto. Un cafelito, un baño y a seguir las rutas. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Ya hemos tomado el cafelito y ya estamos aquí de vuelta. Pues nada, lo que ha pasado es de que cuando estaba cargando el coche, que quedaban 10 minutos, digo, bueno, para no estar grabando los 10 minutos, voy a salirme del coche, pues hace 31 grados y medio. Entonces salió del coche y me ha preguntado, porque estaba cargando al lado mío, me ha preguntado si hablaba español. Le he dicho que sí. Y me ha preguntado que si le podía echar una mano y tal, una persona de unos 60, 62 años, me imagino yo, con un Jaguar E-Peace, y lo que me ha comentado era de que lo había puesto a cargar, que había pagado con tarjeta, creo que me ha dicho, o algo así, y que cuando ha cargado un 10% se le ha parado. Y ponía, yo estaba mirando el cargador Ionity, ponía de que lo enchufara y el cable, bueno, la manguera estaba enchufada pero no podía salir. Entonces le preguntaba si tenía algún botón o algo para sacar el cable para cuando se queda bloqueado, y me ha dicho que no, que era la primera vez que cargaba, que lo acababa de sacar del concesionario y que no tenía ningún botón ni nada.
Entonces, bueno, al final lo que hemos hecho ha sido le he pedido que cerrara el coche. Hemos estado un minuto con el coche cerrado, le he pedido que lo vuelva a abrir y ya ahí se ha soltado la manguera. Y bueno, ahí lo he dejado cargando. Espero que le vaya bien. Bueno, ya estamos llegando aquí al cargador Ionity de Torrent. No sé si veis aquí la realidad amplificada, creo que se llama, o algo así, donde te va diciendo el carril por el que tienes que ir y tal. Y aquí, pues aquí ya me está mostrando de que tengo que coger esta salida. Como veis, los cargadores están siempre o a pie de carretera o bastante cerca, ¿sabes? Ya está conectado. Bueno, ya está la manguera conectada. Y ahí, como veis, está ahí proceso de carga en conexión. Esto es porque yo no tengo que pasar la tarjeta, yo tengo el extra de Plug and Charge. Y bueno, ahí como veis me dice de que fin de la carga un 88%, y cuando hemos llegado estábamos al 11, un 77% en 29 minutos. Vamos a ver a cuánto me hace la carga. Subiendo la potencia y se ha quedado en 252 kilovatios. 252 kilovatios. Causa, no sé, pone ahí algo como el cargador, no sé muy bien qué significa eso. Yo creo que es el cargador porque, como habéis visto, la potencia de carga que yo tenía era bastante buena. Bueno, ya ha terminado la carga, como veis. Acabáis de ver un Tesla que ha pasado por delante. Los cargadores Tesla están en el terreno de detrás. No tiene conectividad con Ionity. Entonces ya es el tercer Tesla que se equivoca y que entra por aquí. Y se tiene que salir y ir al siguiente. Pero bueno, lo que decíamos. Ya ha terminado de cargar. Y bueno, ya va por el 89%. No se para solo, hay que pararlo. Le damos aquí a finalizar. Y el vehículo y desbloquear. Ya está. Ya vamos, 89% de batería. Ahora lo que vamos a hacer es aquí en carga, estado máximo, 80%, potencia de carga. Seguimos con, bueno, máximo 740. Yo me imagino que esto habrá sido porque va perdiendo el calor. Destino, 5 horas para llegar al destino, y aquí le vamos a decir estado de cargar al llegar, destino tiene un 10%, vamos a subirlo al 20%, así llegamos con un 20%. Y ahora está recalculando la ruta y ya nos ha puesto una parada, si veis ahí. Vamos a ver dónde nos ha puesto la parada. Parada de 4 minutos, tenemos 2 horas 27 minutos hasta el cargador y 5 horas 8 minutos en total. El cargador, el Ionity de Reus, aquí se ve, Ionity Tarragona, para un 15%. Después, al final del vídeo, también, aparte de enseñar los consumos, voy a enseñar la aplicación de Mercedes, donde se ven los precios que yo he pagado y lo que me ha costado en total el trayecto entre Algeciras y Andorra. Un dato que me ha llamado la atención es de que muchísimos extranjeros en las estaciones de carga, con matrícula extranjera y tal. Bueno, aquí no va a pasar un Ferrari. Ahí está el Ferrari con matrícula andorrana, Fura 1. Matrículas andorranas pueden ser personalizadas, como el Ferrari que acabamos de ver. Que lo que os estaba diciendo, de que veo muchísimos extranjeros cargando coches aquí en España. Muchísimo, Ahora, por ejemplo, estábamos en la Ionity. Cuando yo he llegado había 3 coches más. Creo que son 6 estaciones, bueno, 6 cargadores tienen ahora mismo. Están ampliándolo a 12. Pero yo creo que como tenían ya los 6 cargadores, lo han abierto para el verano. Pero bueno, ya ahora veréis el vídeo, porque he grabado otro vídeo con el móvil de preparando con unas cajas, unos paquetes o algo ahí en medio, como para preparar los otros 6 cargadores, y las plazas de parking están ya pintadas y tal, solo falta poner el cargador.
Pues bueno, lo que iba. Cuando he llegado había 3 coches aparcados. El mío ha sido el cuarto. Y de los 4 coches, mi coche tiene matrícula andorrana. El que estaba a mi izquierda tenía matrícula belga. Y los otros 2 que yo tenía detrás, uno tenía matrícula española. La matrícula era de Barcelona. Bueno, matrícula de abajo ponía el concesionario de Barcelona. Y el otro coche, que era un Mercedes EQA, era con matrícula de Suecia. Cuando hemos parado en el Ionity de Puerto Lumbreras, la pareja a las que le he ayudado tenía matrícula española. Había otro coche más cargando, también con matrícula belga. Bueno, comentamos sobre el viaje. Llevamos ya 7 horas 8 minutos, 800 kilómetros que llevamos, consumo de 15,7, la verdad que es más alto que la ida, y una velocidad media de 112 kilómetros por hora. Queda 1 hora 51 minutos, 199 kilómetros para llegar al Ionity de Reus. Bueno, aquí ya estamos llegando al cargador Ionity de Reus, que vamos a hacer una carga rápida, un 5% o algo de eso. Al final solo hemos venido por enseñároslo. Y aquí la carga que pongamos no la vamos a contar, porque sin venir a cargar aquí ya llegábamos. Entonces no la vamos a poner en el precio, ¿sabes? De la carga. Aquí, si veis, hay 4 cargadores con 2 puestos para cada. Bueno, 2 no. Uno tiene 2 y los otros tienen 1. Son 6 puestos en total para cargar. Vamos a ponerlo aquí. Mira, si os fijáis, si podéis ver la matrícula, otro coche extranjero, matrícula de Suecia. Ahora yo creo que se verá bien. Lo que os digo, de prácticamente el 50% de los coches que vienen a cargar son extranjeros. Y muchos suecos, ¿eh? Un montón de suecos. Buah, error en la carga. Vamos a volver a desenchufarlo. Nada, otra vez error en la carga, así que vamos a cambiar el cargador. Está uno al lado de otro, he cogido el otro. He cogido el de al lado. Bueno, primer cargador que me da error en la carga, en el trayecto. Y vamos a ver si empieza aquí a cargar. Está tardando bastante. Bueno, nada, otro cargador que da error. Al final la paradita esta va a traer lo suyo. Cargadores, esperemos que funcione alguno. La cosa es que
Los cargadores están en verde. Conexión. Se ve bien, está cargando, velocidad muy lenta. Bueno, ahora está subiendo la carga. Vamos a ver cuánto se queda. Bueno, sí, ahora sí está subiendo. Está subiendo bastante. Ahora una carga más normalita. 253, no llega hasta los 350 que puede chupar el Mercedes. Bueno, ahora os voy a enseñar aquí lo que he usado de carga en este viaje. No sé si ahí se ve bien. En Torrent he cargado 74,3 kilovatios y me ha costado 28,98 euros. Y en Murcia hemos cargado 41,6 kilovatios y hemos gastado 16,21. En total unos 45 euros. 45 euros por hacer 1200 kilómetros. No sé cómo lo veis, si lo veis bien de precio. A mí me costaba con el Tiguan 150 euros. Entonces pasar de 150 a 45 son un ahorro de unos 100 euros. Bueno, esto es lo que yo os comentaba, que del trayecto de Andorra hasta Tarragona, veis, por ejemplo, yo aquí he tenido que bajar a 50 km por hora, se me ha puesto el semáforo en rojo, el urbano bueno, voy ahora mismo a 40 km por hora, pero ahora hay que bajar la velocidad. Y fijaros la carretera, bueno, esto es una recta, pero la carretera de un sentido, de un carril por cada sentido, y sin arcén y estrechita. Bueno, ya hemos llegado aquí a la Seu d'Urgell. Quedan todavía 16 kilómetros para llegar a Andorra, pero aquí es donde empezamos la ruta y aquí es donde la acabamos. Antes de mostraros los consumos, os animo a que os suscribáis al canal. Y bueno, ahí vamos con los consumos. Ahí veis, se ha hecho un consumo medio de 15 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Hemos hecho 1188 kilómetros a una velocidad media de 104 kilómetros por hora y un tiempo total de 11 horas 25 minutos. La última parte se ha hecho bastante lenta porque, bueno, me ha tocado un coche delante y no podíamos adelantar. Final un 30% de batería. Y os voy a mostrar también lo que os comentaba de, a partir de Reus, el consumo que hemos hecho. Ahí está. Desde la recarga, si lo veis, 14 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y un total de 186 kilómetros. Esto es desde Reus, desde Tarragona hasta Andorra. Como veis, desde Reus hasta Andorra he hecho un consumo bajo de 14. Más bajo que la media que estábamos haciendo. Y ha sido subida. Entonces, claro, en la ida era bajada. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora también grabaré cómo llevábamos el maletero, para que veáis la carga que llevábamos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a suscribiros y a seguir viendo vídeos como este. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.